Bueno, José, digo una valoración de lo que se lleva para ti este partido. Bueno, el partido la verdad que no nos ha sorprendido nada del rival, no sabíamos lo que íbamos a tener, un contrario totalmente replegado, dejándonos la iniciativa, metiéndose en su campo, y ante eso pues bueno, hemos tenido el plan A y el plan B, y ninguno de los dos ha funcionado. Primero hemos tratado de, mediante juego elaborado y circulando el balón, metiéndolo mucho en campo contrario, pues tratar de encontrar los espacios, y ha sido muy complicado conectar en condiciones con la gente de arriba, y después en el segundo tiempo, cuando ya veíamos que, bueno, que no éramos capaces porque ellos no salían de atrás, además en un contraataque pues con un poco de fortuna se han encontrado con ese gol. Hemos recurrido a un juego más directo, con dos delanteros centros y apretando más a segunda jugada, pero la verdad que nos hemos encontrado un equipo con mucho empaque defensivo, con gente grande, experta, que típico equipo que sale a estar a gusto con el 0-0, y cuando se encuentra un gol pues ya no sale de ahí, ¿no? Además luego han manejado bien el contraataque y cada vez que salían nos han cogido desequilibrados y también nos han podido dar algún susto más. Personalmente, la sensación mía ha sido que muy bien trabajado, al menos muy bien el equipo asentado en la zona de atrás y con Rodolfo haciendo un trabajo, pero luego lo que tú decías, no se acababa de enganchar, no se enganchaba con arriba, no te creaba, no te daba esa sensación al equipo arriba. No se daban las mejores circunstancias para poder enganchar con los de arriba, porque cuando un equipo está absolutamente replegado y no te deja espacio, pues o tienes mucha calidad, o tienes un terreno de juego que también te ayuda a la circulación rápida y a mover con mucha velocidad, y ninguna de esas circunstancias se daban, ¿no? Lo hemos intentado por todos los medios, llevar la pelota arriba a los extremos para que hicieran uno contra uno, a Sabino con pases interiores, encontrar a Migui cerca del área, y ha resultado bastante complicado. Teníamos que asumir muchos riesgos de la circulación, mandar a los laterales muy arriba, dejar a poca gente por detrás del balón, y cuando se juega así pues ya sabéis que tienes el riesgo del contraataque, ¿no? Que es lo que han estado yo tratando de explotar al máximo. Quizás a ellos tampoco, pero en el caso vuestro la suerte tampoco acompaña demasiado hoy, ¿no? Porque alguna podría haber entrado, ¿no? Ellos también han tenido la suya. Yo no me gusta nunca hablar de suerte, o sea, hay que meterla. Ahí había un buen portero que ha hecho 2 o 3 intervenciones muy buenas, otras que han ido al larguero, y a mí la suerte la verdad que no me gusta hablar de suerte. No podemos recurrirse al mezquino y recurrir a la suerte, recurrir a esto, a otro. Falta muchísimo trabajo, hemos cometido una serie de errores defensivos importantes que hay que corregir para no dar lugar a las situaciones de contraataque, porque ante esta propuesta estaba claro lo que teníamos que hacer y que el equipo que tenía que arriesgar éramos nosotros, y ante eso tienes que tener muy claro la reorganización defensiva, porque si no pues dan lugar a situaciones que no me han gustado en defensa. Pero llámalo como quieras, ellos le pegan a Moreno, la mete dentro, y tú le has pegado a Rafa, le has pegado a Sabino, le has pegado a Migui, y te la sacan bajo palo, pegan el travesaño, pegan el palo. Te agradezco, ¿no? que digas eso, que lo señales, pero que hay que meterla, y quizás también por la situación en la clasificación de ellos pues es más favorable, teniendo en cuenta de que es un equipo que claramente ha venido a hacer su partido y a buscar un resultado de empate. Lo siento si alguien se molesta por esto, pero luego cuando se encuentra un gol pues intensifica mucho más ese trabajo defensivo y no dejan espacio. O sea, ha sido muy difícil encontrar espacios entre líneas y filtrar pases interiores ahí para buscar el gol, ¿no? Y sabíamos que cuando si teníamos que recurrir, como de hecho así ha sido al juego directo, pues ahí ellos tienen toda la ventaja, porque son gente muy grande y que dominan mucho ese tipo de juego, pero no podíamos con el plan A y hemos tenido que tirar del plan B. Había muchas esperanzas puestas en este partido para iniciar la remontada. ¿Te preocupa especialmente ahora el estado anímico del plantel? No, porque el estado anímico, el estado anímico es si estuviésemos en abril, pero estamos en noviembre, y el equipo sabe que ha hecho cosas bien, y sabe que ha trabajado bien el partido durante la semana y sabía lo que se iba a encontrar. Lo que sí que te digo es que antes del partido yo esto nunca lo habría dicho, pero ahora sí que es el peor rival que nos podíamos encontrar para hoy. Incómodo, muy incómodo, que no te deja espacio, quizás un rival que venga pues a atacarte más y que te deje espacios por detrás te va a dar muchas más facilidades en ataque. El penalti se quejaba mucho a la gente, pero no tonto. El penalti de esos penaltis absurdos, que si el árbitro lo quiere lo pita y si no lo pita, y
y ya está. Lo ha pitado, el balón sí, pues quizá le haya dado la mano, pero yo creo que hay que interpretar que era una jugada sin ningún peligro. Dos jugadores nuestros se han chocado, le ha caído el balón a la mano, pero no había ningún contrario cerca, que se pudiera el jugador nuestro aprovechar de esas circunstancias. Yo creo que eso de esos penaltis que no se piten, pero no ha pitado. Me decía alguien, decía, igual le compensaba la jugada del minuto 9 de Diego, que podía haber sido penalti también, minuto 9 de la primera parte, Diego que le da con el balón dentro del área, y decía alguien que igual podía haber compensado una con otra. Bueno, yo creo que eso son ya decisiones del árbitro, y como tú bien dices, una vez pues acierta, otra vez se equivoca. No podemos entrar en excusas ni de suerte, ni de árbitro, ni de campo, ni de nada. Que comentaste al principio en la presentación que te gusta ir partido a partido, de nada te vale que ahora se endurezca el calendario, ¿no? Por el del próximo fin de semana y punto, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que podemos ganarle a cualquier equipo, y en la mayoría de las ocasiones esos equipos de zona alta, los que los vamos a enfrentar ahora, te dejan. Yo estoy seguro que vamos a crear más ocasiones, no sé si vamos a ganar o no, pero que vamos a crear más ocasiones claras de gol ante esos equipos de las que hemos hecho hoy, porque hoy era muy difícil generar ocasiones de gol. Eso estoy convencido. Ahora después habrá que tener una buena seguridad defensiva para contrarrestar al rival, porque las ocasiones las vamos a tener y tenemos jugadores arriba capaces de hacer gol en cualquier circunstancia. Me decías durante la semana que tenían causado muy buena presión todos los jugadores durante lo que ha sido el entrenamiento. ¿En el partido han cumplido las expectativas que tenían marcadas con todo? Sí, la verdad que sí. Yo creo que no le podemos reprochar nada a ninguno. Era difícil, la situación de manejo de balón, la situación del contrario tan replegado, y incluso algunos jugadores que han jugado en posiciones que no eran habituales, como el caso de Rodolfo, la verdad que ha hecho una labor muy buena. Pero luego eso hay que encadenarlo y hay que tener pues esas ayudas por delante para que no den lugar a los contraataques, que eso sí que es un reproche que se va a hacer mañana, entre comillas lo reproche, porque no ha dado tiempo a trabajar tantas cosas como para tenerlo ya todo absolutamente controlado, pero sí vamos a incidir ahí, ¿no? Cuando Rodolfo se mete atrás y es un central más para sacar la pelota, los jugadores que quedan por delante tienen que tener claro que tienen que evitar cuando se pierde el balón en la salida. ¿Qué es lo que no te ha gustado en defensa en concreto? Lo señalas anteriormente que había algo en defensa que no te ha gustado. Me vas a permitir que eso se lo voy a decir a los jugadores, ¿eh? Lógicamente llevamos muy pocos días trabajando y no hay todo el trabajo que nos gustaría. Yo eso se lo voy a decir a los jugadores y sobre todo lo vamos a trabajar para corregir. Hay, por ejemplo, situaciones en segundo palo, ¿no? La defensa no puede tener que vacular tanto y que luego te hagan una situación en el segundo palo. Ahí hay algún problema, ¿no? Los centrales van demasiado rápido a banda, hay algún problema ahí, ¿no? Ya se irá trabajando toda esta situación. Muy bien. Gracias.